Ay, mi madre. No, no. Miren esto, miren. 2.4 Chia que no valen nada. Al día de hoy, esas 2.4 Chia que yo he farmeado, fíjate que estoy farmeando y tengo 211 TB Buy. Y al día de hoy solamente he podido agarrar 2.4 Chia. Y este proyecto va de mal en peor. Hace unas semanas atrás, unos días atrás, yo dije que esto es un proyecto a largo plazo, pero este largo plazo se está extendiendo más de lo normal. Al día de hoy, esto no cuesta literalmente nada. Miren, yo llevo 2.4 Chia y me tomó el yo farmear esto aproximadamente un mes y medio o 2 meses con esta capacidad que tengo actualmente 211 TB Buy y tengo una cantidad de parcela de 2132 parcelas, y dentro de ese monto que tú estás viendo yo pude conseguir un bloque de 0.25, es decir que si estuviese solo farmeando y no hubiese ganado ningún bloque, pues resta este 0.25. Tuve la suerte que en este lapso de 2 meses pues conseguí un bloque de 0.25, algo que no vale nada. Señores, la Chia va de mal en peor. Es el momento perfecto para tú invertir. Paso a explicarme. Si tú no cometiste el error que yo cometí, porque ya lo voy a poner como un error, yo siento que hice una mala inversión de invertir 211 TB Buy. Es más, es como 218 TB Buy, pero tengo un disco que me está fallando. Óiganme bien, tengo como desde que empezó Chia y ya un disco mecánico me está fallando. No lo voy a dar como que se dañó, porque tampoco voy a estar aquí hablando de que ya Chia me dañó un disco. No, para nada, porque si digo esto miento. Tengo que ver qué está pasando con ese disco, si está mal conectado o si está fallando por edad, porque también yo tengo unos discos mecánicos que tienen varios años conmigo. Quizá sea uno de esos discos viejos. No puedo decir de que Chia agarró y me dañó un disco mecánico ya. No puedo decirlo porque dentro de este paquete de 211 TB Buy, pues ahí yo agregué algunos discos que ya yo lo tenía desde hace tiempo atrás. Por eso no quiero decir acá de que el disco se dañó. Y de hecho, mira, rápidamente voy a hacer esto. Voy a revisar cómo están mis discos. Lo voy a hacer aquí delante de ustedes. Uy, se puso negra la pantalla ahí, pero no pasa nada, porque quiero ver cómo está la salud de mis discos, no de los M.2, porque ya eso, ustedes saben que eso están casi destrozados. Lo que quiero es mostrarte los discos mecánicos. Y déjame quitar mi cámara para que ustedes puedan apreciar mejor. Quito mi logo también, el Tiempo Tech. Si no te has suscrito, pues por favor ve aquí a este botoncito, dale a suscribirte, dale Tiempo Tech para que no te pierda más videos como este. Activa la campanita, dale like, que te lo voy a agradecer muchísimo, y voy a quitar acá el logo. Fíjate cómo están los discos mecánicos. Este los Mina 2. ¿Cuál es la salud de este? Que este vendría siendo el disco A. A ver, aquí están todos, aquí arriba, ¿verdad? Aquí están todos. Ese disco C es un M.2, mira, me queda de vida 74%. Este que es de ¿cuánto? De 7 teras, creo que dice acá. Este está al 100%. Este está al 100%. Bueno, fíjense, al menos en este sentido estamos bien. Mira, ese disco de 8 fue de los primeros que yo compré, 8 terabytes. Y este está con salud al 100%. Solamente este también está al 100%. A ver. Este también. Este también. Este también. Ahora solo siento que ¿cómo te explico? Solo han sido golpeados fuertemente los discos SSD M.2, porque los discos mecánicos están con su salud a tope, rendimiento a 100% y estado también al 100%. De este veo que la temperatura está un poco elevada. Este es un disco gaming de la ensambladora Western Digital y me está salud 100%, pero
me está dando aquí que la temperatura está un poco alta, pero ya eso yo lo veo y trato de ponerlo en un sitio donde esté mejor refrigerado. Y aquí los mina. Bueno, sí, en ese sentido estamos bien. Este que ustedes ven aquí, no se asusten. ¿Cuál fue que vi? Que dijo 74%. Así que es bueno que ustedes vean esto, por si todavía tú, qué sé yo, quieres arriesgarte en este proyecto. Es bueno de que tú veas de que al menos los discos mecánicos no se dañan muy rápido. Y si tú, por ejemplo, ves este proyecto a largo plazo, como en mi caso que lo estoy viendo a largo plazo, pues tú sabes que en el futuro, pues quizá esta moneda suba y quizá tú puedas recuperar la inversión. Pero estamos hablando, antes yo le daba un promedio de 1 año y medio, pues ahora, según veo el panorama y cómo va la cosa, pues ahora esa rentabilidad sería a 2 o 3 años. Por ejemplo, mira este PCI Express SSD. Fíjate que ese le queda solo un 74%. Fue uno de los discos que yo usé para crear los plots. Este que dice Gaming también fue el que más fue maltratado. Fíjate que solamente le quedan 58%. Y una vez que el disco baje de 58% para abajo, ya empiezan los problemas y los errores. Es muy probable que ya en los próximos días yo tenga que reemplazar este disco. Pero esto es solo los discos que tú usas para crear los plots. Los demás, los discos para tú, vamos a decir, para nosotros farmear, pues no tenga miedo, porque yo llevo ya aproximadamente unos 5 meses y 6 desde que Chia salió y los discos están al 100%. Vuelvo acá a esta parte. Precio de Chia al día de hoy, $157. Mi recomendación para ti es la siguiente. En vez de tú agarrar y hacer una inversión de esta magnitud de 218 TB, que es el aproximado que yo tengo, ¿verdad? 2200, 2020 Pro. A ver. Ajá, ese es el aproximado que yo tengo en total, incluyendo otro PC que tengo allí farmeando. Eso sería una inversión de unos $10,000, sumando el equipo, los discos M.2, los discos de 18 terabytes y todo esto sería un costo total bruto de unos $10,000 a $9,000. Ya eso va a depender de cada usuario, porque aquí solo te ponen los discos, pero tú tienes que sumar que tienes que tener un PC con un buen procesador, tienes que tener un PC mínimo con 2 discos M.2 de 1 tera, porque si no, crear 218 TB de plot te tomaría 1 año. O sea, que tú tienes que tener también un PC razonable para que tú puedas crear tus plots lo más rápido posible. Para yo agarrar e invertir esta cantidad de dinero, que estamos hablando de $9,000, vamos a redondearlo en 9,000, no en 10, en 9, dividido entre 157. Veamos, $157. Estamos hablando que con este monto yo me puedo comprar 57 Chia. A como está la moneda el día de hoy, puedo comprarme 57 o 58 Chia, que me daría casi los $9,000. Fíjate ahí. Para yo agarrar e invertir ese dinero en discos, pues yo prefiero comprar 57 Chia. Yo prefiero eso, porque si esos 57 Chia, supongamos que de aquí a 1 año, año y medio, el Chia suba a $500. Vamos a ponerle 500. No le vamos a poner $1,000. No, vamos a ponerle 500 para hacer, qué sé yo, para ser positivos. 57 por 500. Tú estarías triplicando la inversión que hiciste. Tú estarías ganando, pero el triple o el doble, si lo ponemos en $500. Sin embargo, para yo poder, óyeme bien, para yo poder ganar esas 57 Chia farmeando, fíjate cuánto tiempo me tomaría esto, ¿verdad? Fíjate cuánto tiempo, y a esto hay que quitarle la parte de la inversión en disco M.2 que se van a gastar, se van a dañar y tú vas a tener que comprar discos. Vamos a ver, vamos a poner este valor, no le voy a poner los 218, sino le voy a poner esto, 211 TB. Vamos a la calculadora de Chia para ver qué sale mejor, si sale mejor invertir o farmear. Vamos a ponerle aquí, se lo voy a poner en plot.
No, espérate, me perdí, chicos, me perdí. No pasa nada, ok, 2132 plot. 2132 plot para un total de 211 TV byte. ¿Cuánto yo? Bueno, dice que aquí dice que yo podría generar, puedo farmear en un mes 1.6 chia. Y es aproximadamente, sí, es aproximadamente eso lo que yo estoy farmeando en un mes completo. Lo malo es que la moneda está en el suelo, está muy barata y no sube, dado a que el mercado de Chia, la gente no está invirtiendo, la dificultad está más alta y ustedes saben que si la gente no empieza a comercializar con la moneda, a comprar y vender, pues esto hace que la moneda se quede literalmente estancada y esto hace de que no suba. Esperemos que en un futuro, cuando Chia pase a formar parte de una casa de cambio importante como Coinbase, porque aquí en Coinbase todavía podemos ver la moneda, pero todavía no se puede comercializar en Coinbase. Y yo, para mí, que de que esta moneda llegue a esta casa de cambio, pues eso va a hacer que la moneda explote, porque los americanos aquí en Estados Unidos, la gente va a confiar más en la moneda y va a empezar a invertir, porque Coinbase es la casa de cambio más usada aquí en Estados Unidos y los americanos le meten dinero a la criptomoneda y confían en esta casa de cambio porque para tú comprar, vender, convertir tus monedas es una casa de cambio súper segura. Aquí tú no vas a tener ningún problema de que se te perdieran las monedas o que te están cobrando comisiones demasiado altas, porque ustedes saben que aquí todo camina por el libro. Cuando se empiece a comercializar aquí en Coinbase, pues Chia dará un salto significativo. Pero bien, caigo aquí de nuevo, caigo aquí a la calculadora y decimos que vamos a ponerle 1.5 porque a veces yo, porque estoy en una pool, para tú poder conseguir estabilidad en cuanto a farmear, pues tienes que unirte a una pool, es obligatorio. Y para esto te recomiendo, yo estoy farmeando en... Diablo, hasta el nombre se me olvidó de esa vaina. Yo estoy en... aquí está, Space Pool. Y Space Pool a mí no me ha patrocinado ni me ha pagado nada, pero de todas las pools, la que he visto que es más segura y es más estable es Space Pool. Aunque te cobren un 1% de comisión, no le pare a eso porque es la pool más grande y la más segura ahora mismo para tú farmear en Chia. Así que te la recomiendo al 100% y ellos no me están patrocinando. Yo nunca he hablado con esta gente. Simplemente te estoy hablando basado en mi experiencia. Vamos aquí. Voy aquí a la calculadora. ¿Qué sucede? Vamos a dividir 57 dividido entre... ¿verdad? Entre 1. A ver si no calculo esta vaina. 1.5. Bueno, serían 38 meses. Wow, para yo poder, a ver, 1.5 por 38. Señores, me tomaría 38 dividido entre 12. Bueno, para yo poder conseguir 57 Chia, esto me tomaría a mí 3 años y pico. 3 años y pico. Esto es con la inversión que yo he hecho. O sea, si invierto los $9,000 en criptomonedas, tendría 57 Chia disponible en mi cuenta. Pero si decido farmear, si decido invertir el dinero y ponerme a farmear por mi cuenta, pues me tomaría, con una capacidad de 211 TV byte, me tomaría aproximadamente 3 años. Esto es siempre y cuando que la dificultad no aumente, porque si la dificultad aumenta, pues esto se podría convertir en 4 o 5 años. Y para los que son nuevos en esto de Chia y en el mundo de la minería, ¿qué es la dificultad? Pues la dificultad es... Y esto es para los que, vamos a decir, no tienen idea de qué estoy hablando. La dificultad es que si esta red, ahora mismo Chia tiene un espacio total de 35.4 exabytes. Si esto se duplica a 60 o a 70 exabytes, pues es muy probable que en vez de yo ganar 1.5 Chia mensuales por esta cantidad de espacio que yo tengo, pues cuando viene a ver solo gano la mitad.
es muy probable que gane un chia o quizás gane la mitad. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque la dificultad aumentó. Y esto sucede no solamente con Chia, con todas las criptomonedas, con Ethereum, con toda esa criptomoneda. De hecho, Ethereum, la dificultad ha aumentado muchísimo. Y si tú ganabas, por ejemplo, $500, pues ahora está ganando 400 o 380, porque eso, a medida que va creciendo la red, pues la dificultad por cada minero pues baja. Aunque tú estés en la pool más grande, pues no importa. Aunque esa pool consiga más bloques, pues no importa, porque la red ser más grande, pues el pastel hay que repartirlo entre más personas, ¿no? Por eso es que en Ethereum, pues tú tienes que estar metiendo más GPU, metiendo más tarjeta para que tú mantengas una buena, un equilibrio en cuanto el dinero te entra. Y eso es lo bueno de Ethereum, que cuando tú estás minando con gráficas, pues tú metes más gráfica y tú vas a seguir viendo esa rentabilidad mensual o diario, porque ahí te pagan diario y tú ves el dinero de una vez. Desde que tú metes una gráfica, pues el dinero te aumenta. Y por eso es que Ethereum está mucho mejor ahora mismo. Minar con GPU ahora mismo es más rentable que cualquier otra cosa. Entonces, quiero abrir un debate aquí en la caja de comentarios. Que tú me digas, y este video se está haciendo un poco largo, pero no importa. Lo voy a subir así mismo. Tú lo ves si tú quieres y me dejas tu comentario aquí abajo. Para ti, quiero que me digas aquí en la caja de comentarios si tú ya estás farmeando o si tú ya hiciste una inversión, como en mi caso, que ya invertí 211 TB. ¿Crees tú que cometí un error? ¿Crees tú que me desesperé al yo invertir este dinero en Chia, donde tengo una rentabilidad aproximadamente de 2 o 3 años? No sabemos qué va a pasar más adelante. Con este dinero yo había podido comprar unas 57 monedas y la hubiese podido guardar, y quizá en un futuro, si esas monedas suben a $1,000, pues voy a tener $57,000, ¿no? Si estas dos monedas en un futuro suben a $1,000, pues ya yo tendría $2,000 o $2,400. El problema es que esto va de mal en peor. Chia, en vez de subir, baja. Y muchos van a decir, como en mi caso, que aquí los precios, si tú vienes aquí a Coinbase, vas a ver que Ethereum baja, sube, Bitcoin baja, sube, y Chia siempre mantiene como un promedio entre $220 a $150, y ahí se mantiene. El problema es que la moneda no puede subir porque todavía esta moneda no ha explotado. Cuando esta moneda explote, estando en una casa de cambio importante, como en el caso de Coinbase, pues esto va a hacer de que la moneda suba de precio, porque automáticamente la gente pueda mandar a su cartera de Coinbase, de que yo pueda mandar mis monedas, porque ahora mismo, como no se puede comercializar en Coinbase, yo no puedo transferir mis monedas aquí, de acá, desde mi cartera de Chia, no la puedo mandar a Coinbase. Y esto hace también que aquí en Estados Unidos la gente no confía en Chia, porque la casa de cambio que está ahora mismo está en China. En verdad, está para China y está en Latinoamérica. Las casas de cambio que manejan Chia, todavía aquí en Estados Unidos no hay una casa de cambio oficial, o al menos yo no conozco ninguna. Si ustedes conocen alguna, pues déjame saber. Está Binance, pero Binance no funciona aquí en Estados Unidos. Ellos funcionan en Latinoamérica. Y hay una que funciona, pero no comercializa con Chia. Es decir, que es un lío que hay en este sentido en cuanto a la casa de cambio. Y me parece a mí que cuando ellos resuelvan este problema de meterse en una casa de cambio importante como es Coinbase, pues eso va a dar un salto, porque los americanos van a empezar a invertir muchos dólares, y esto va a hacer que la moneda se vuelva loca, empiece a cambiar y que el mercado empiece a aumentar, y esto va a hacer que sea más rentable para nosotros que estamos farmeando en Chia. Señores, quiero decir algo antes de irme de este video, y es que yo no soy un experto en esto de minería, yo no soy un experto tampoco, no soy un economista, yo simplemente estoy hablando aquí basado en mi experiencia y basado en lo que he aprendido durante 5 o 6 meses. Recomendación, si tú me dices a mí, Alex, pues, ¿qué me recomiendas al final de la jornada? ¿Me recomiendas invertir para yo farmear, o me recomienda que compres para yo hordear, para yo guardar las monedas? Pues en este momento, yo te recomiendo
que compres y guardes. A como está el precio ahora mismo, te recomiendo que compres y guardes. Y si quieres arriesgarte a farmear, pues hazlo despacio. Hazlo con un dinero que tú no necesites. Yo lo pondría de la siguiente manera. Si tú tienes dinero en el banco, ahí guardado, que no está haciendo nada, simplemente tienes un dinero ahí que no está haciendo nada, no te está dando un interés muy grande, muy fuerte, y no lo necesitas para comer o para resolver tus problemas básicos, pues ese dinero yo lo agarraría y lo invertiría en un proyecto como este. De esa manera sí. ¿Por qué? Porque ese dinero te va a dar más de lo que te puede ofrecer el banco. Es decir, si yo guardo estos $9,500 en el banco a plazo fijo o ganando un interés al año, no me va a dar el beneficio que me está brindando Chia a día de hoy. Aunque la moneda esté así de barata, el banco no me va a pagar un interés. Bueno, puede ser que haya algún banco que te pague un interés de esta manera, pero si es así, dime cuál banco lo paga, porque en República Dominicana, por esa cantidad de dinero, un banco no te va a dar 200, te voy a decir el total que me están dando a mí al mes, como está la moneda, $258. Un banco allá, por ejemplo, en RD, no te va a dar, ni aquí en Estados Unidos, por tú tener guardado $9,000, no te va a pagar un monto. Creo yo, no sé si me estoy equivocando, si alguno sabe de algún banco que lo pague, pues escríbeme aquí en los comentarios, pero no creo que un banco te dé una ganancia de $258 a como está la moneda, porque si el Chia sube a 220, la cosa cambia. Y ustedes saben que él mantiene ese precio entre 150 a $220. Serían ya $354. Yo prefiero, si tengo un dinero que no necesito, o un dinero que lo que va a estar ahí cogiendo mojo o haciendo más rico a un banco, de esa manera, pues yo lo sacaría y lo invertiría en Chia y lo dejaría ahí a que empiece a producir Chia, y vamos a ver qué pasa de aquí a 2 o 3 años. Por eso es que yo digo que esto es un proyecto muy a largo plazo. Esto no es ni para hoy ni para mañana. Esto es un proyecto a largo plazo. Y cuando hablo de largo plazo, 3, 4, 5 y hasta 10 años en muchos casos. Quiero corregir algo que dije en un video que subí en estos días. Aquí yo dije, en este video, dije que iba a aumentar el espacio de 218 TB a 600 TB. Mira donde lo dije. Un video que a muchos usuarios no les gustó, porque fíjate donde tiene 19 dislikes y 88 likes. ¿Por qué este proyecto está parado? Porque ahora mismo no me alcanza ni siquiera para yo comprar un disco de 18 TB. Porque mira, 2.4 por 158. $379. Y un disco de 18 TB cuesta $500. Es decir, que no me alcanza ni siquiera para yo comprar un disco. Voy a parar el proyecto, lo voy a parar. No es que no lo voy a hacer. Voy a parar de aumentar el espacio hasta que la moneda se ponga por lo menos a $300 o a $250, para yo poder comprar discos, qué sé yo, poder recuperar por lo menos 2 o 3 discos y poder llevar la red a unos 600 TB, que es mi meta. Yo quiero llevar esta red, llevar esta capacidad a 600 TB, pero eso está en veremos, no es seguro. Vamos a ver qué pasa más adelante. Yo voy a seguir farmeando. No voy a gastar estas monedas porque imagínense, no vale la pena vender estas monedas a como está el mercado ahora mismo, que ahora mismo solamente está costando 2.4 Chia, ¿no? Por $158. Eso para mí no vale la pena. Si tú estás farmeando al igual que yo, pues trata de no venderla, porque no valdría la pena que tú vendas tu Chia por esta cantidad de dinero. Es mejor quedarse ahí. Tratar, porque yo sé que es difícil a veces cuando tú haces una inversión, como en mi caso, una inversión de unos $10,000, y que tú, ¿verdad? Si tú necesitas el dinero para resolver una cuestión básica en tu vida y tú teniendo monedas ahí, pues muchas veces es difícil y tú te ves forzado a tener que cambiarla. Por eso es que yo digo que yo recomiendo este proyecto para personas que no necesiten el dinero, personas que tengan un ahorro y que ese ahorro no le afecte en el que ellos lo usen para este proyecto.
Y creo que somos bastante grandes para nosotros saber si meternos o no meternos en un proyecto como este. En este video yo solamente estoy exponiendo mi opinión y dándote lo mejor. Yo ni le doy punto bueno ni le doy punto malo a Chia. Simplemente expongo mi punto de vista dado a que yo creo en este proyecto y creo y sigo creyendo porque fíjate donde yo hice una inversión, ¿no? Entonces Chia es un proyecto muy a largo plazo, chicos. Tengan cuidado a la hora de invertir dinero. No inviertas tu dinero de tus cuestiones básicas, porque si lo haces te va a llevar quien te trajo. No vas a poder recuperar ese dinero y te vas a ver forzado hasta que tener que pedir prestado, y eso es lo que no queremos. Yo quiero orientarte para que tú no cometas un error y que sepas y estés bien informado sobre este proyecto de Chia. Lo voy a dejar aquí. Este video se hizo larguísimo. Ahí no sé si lo viste hasta el final. Dale like aquí en la parte de abajo. Déjame tu comentario. Expon tu situación. Este es el Tiempo Tech y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta el próximo video.